Hola. Bienvenida y bienvenido seas a Semillero Estelar. En el programa de hoy continuaremos con la biología, tanto terrestre como extraterrestre. El primer transcrito lleva por título Biología 3. Clones. Almas artificiales. Esbarú. Pléyades. Fue publicado por Despejando Enigmas, Robert, el 2 de agosto de 2018, y en el Esbarú nos explica cómo funciona la clonación en la Tierra. Biología 3. Clones. Almas artificiales. Esbarú. Pléyades. En la primera parte he descrito a grandes rasgos cómo la ciencia taigeteana entiende cómo se manifiesta la materia, por consiguiente el ADN, a través de la intervención de una conciencia en el lado etérico que con su atención-intención o su sombra energética genera ondas estacionarias en formas matemático-geométricas en una sopa de energía potencial en el lado físico, en donde en los puntos altos o nodos es en donde se forman las primeras partículas más básicas que luego, si hay suficiente atención, resultarán en otras más complejas hasta generar, en este caso, las primeras sustancias orgánicas que luego crearán las cadenas de ADN, siempre obedeciendo el patrón original. Energía punto cero a la inversa. En mi opinión como científica de mi pueblo difiero un poco. Para mí no hay plano físico, todo es un solo gran plano existencial, todo es etérico, todo existe ya, no es necesario manifestar nada de un lado a otro pues todo ya es, y lo que percibimos como lado físico es solo por la limitación sensorial y el rango de frecuencias a las cuales cada individuo está confinado o limitado por su propio nivel de conciencia. Entre mayor conciencia, mayor es la percepción en general, esto significa mayor cantidad de detalles, lo que equivale a percibir un plano existencial progresivamente más alto. Solo hay un gran todo, todo es la fuente. Las conciencias individuales solo son puntos de atención del gran todo, pero son el gran todo, inseparables al ser fragmentos holográficos de este. Son dichos puntos de atención los que nos dan la ilusión de separación, pero solo son nodos o puntos de frecuencia dentro de una gran unidad y la forman como las células forman un cuerpo biológico más complejo. La fuente lo es todo en conjunto, pero para incluirlo todo necesita tener su atención en todo porque sin atención conciencia de, no habría nada, porque todo es conciencia. Por eso necesita tener múltiples nodos o puntos de atención, por eso necesita fragmentarse holográficamente, para poder tener su atención en todo al mismo tiempo. Cada conciencia individual es uno de esos nodos. Y la fragmentación holográfica de la fuente también es solo una ilusión. Todo es conciencia y ésta se representa como fragmentos holográficos o puntos nodos de atención de la fuente, desde las frecuencias de conciencia más básicas, como los minerales, hasta las más complejas como seres de luz de dimensiones altas, hasta la fuente misma como unidad. No hay tiempo como tal, pues solo es el resultado de la percepción conciencia individual de cada nodo punto de atención al acumular progresivamente una mayor frecuencia desde la más simple subiendo hacia las más complejas aumentando con ello su capacidad de percepción de manera exponencial aumentando su rango perceptual. Esto también lo podemos llamar progreso espiritual o ascensión. Todo es frecuencia y se acumula a manera de experiencias percibidas por cada nodo individual al írsele sumando a su frecuencia total. Al no haber tiempo como tal, todo es simultáneo y todo ya es. La frecuencia acumulada por cada nodo dictará su punto de atención en el universo y en la fuente. En la segunda parte he descrito cómo bajo este principio el ADN original, o el que se ha generado desde planos más altos siguiendo los patrones de intención-creación de una conciencia, siempre dominará sobre el ADN artificialmente alterado, llamado unilateral, al no ser el resultado de dicha conciencia en el lado etérico al crear una disonancia entre la intención creadora original y el ADN alterado artificialmente. Dicha disonancia ocasionará ya sea que los individuos genéticamente modificados sufran graves problemas de salud que los termine, u ocasionará que su descendencia tenga dichos problemas tarde o temprano truncando su reproducción a un número limitado de generaciones, creando con eso un callejón sin salida y no una especie nueva.
La ciencia genética de alto nivel en el planeta Tierra, no la oficial, sino la de los controladores, el cabal, gobierno detrás del gobierno, en los laboratorios de las bases subterráneas o DUMBs, está consciente de este problema y ha optado por intentar una ingeniería genética a nivel del alma, usando súper alta tecnología, en donde intentan manipular a las almas capturadas por ellos para que sincronicen su energía e intención creadora en el lado etérico, con la de la huella energética del ADN unilateralmente y artificialmente modificado por ellos, con ello cimentando los cambios haciéndolos permanentes. Esto se aplica principalmente en organismos pluricelulares complejos como animales y humanos. El problema con la manipulación del alma es que implica una captura de esta en primer lugar y en segundo lugar implica la compleja manipulación a la cual está sometida a manera de control mental, con resultados muy variables y difíciles de predecir. Un problema adicional aquí es que un atma no es algo que se pueda contener como en una jaula, pues es una señal de la fuente y no algo aislado. Se mantiene cautiva de la misma forma como se mantiene cautiva una audiencia viendo un programa de televisión. Estará presente solo mientras tengan su atención, si la pierden, esta retrocederá de vuelta a la fuente inexorablemente. Las únicas formas con las cuales se puede contener, ya sea dentro de un organismo vivo con frecuencia acorde, o con un sofisticado aparato a manera de contenedor de frecuencias energéticas que la manipule, usando control mental, con experiencias sobrepuestas artificialmente por ordenador que le haga creer a dicha atma que se encuentra dentro de un organismo biológico vivo que le está dando una experiencia en vida. Dada la complejidad del problema que implica la manipulación atmática con fines de ingeniería genética, los genetistas del cabal han optado por otra línea de trabajo paralela a la descrita arriba. Se trata de la formación de organismos genéticamente modificados que funcionen con una frecuencia atmática completamente artificial basada únicamente en la inteligencia artificial. De esta manera no necesitan ninguna atma que se tenga que sincronizar, pues fabrican tanto el ser genéticamente modificado como la señal que lo anime. Han logrado aislar la señal atmática de la fuente lo suficiente como para estudiar las bases del funcionamiento de su señal energética y sus efectos sobre los organismos biológicos que la reciben y su ADN. Esto se basa principalmente en la compatibilidad de frecuencias. Afortunadamente no han logrado perfeccionar esta tecnología, pero han avanzado lo suficiente para ya tener un uso práctico para sus aberrantes creaciones. Desde por lo menos un par de décadas, durante las cuales han ido perfeccionando esta tecnología progresivamente, han estado creando clones artificiales, tanto de animales como de seres humanos. En la Tierra ya se está empezando a sospechar esto. Este problema está llegando progresivamente al público en general a través de los medios de comunicación no oficiales o los llamados alternativos. Han estado fabricando clones de toda clase de personas, políticos y personas de alto perfil, celebridades, militares, es decir, toda persona que les sea de utilidad reemplazar para cumplir con la agenda que desean. Estos clones son controlados desde una central IA que funciona con un transmisor que éste recibe por medio de una interfase de chip, ya sea de silicio con conexión neuronal o chip creado con bioingeniería dentro de su cerebro. La computadora central IA controla a todos los clones por igual como mente colmena, aunque le da a cada uno una personalidad específica congruente con el papel o rol que cada uno va a desempeñar, congruente con su supuesta identidad. Estos clones funcionan de dos maneras. La primera es que se le impone a manera de programa una personalidad hecha de memorias, reacciones y todo provenientes de la persona original que previamente han estudiado y han bajado a una computadora avanzada su perfil mental. Esto se logra metiendo al sujeto en una cámara de aislamiento sensorial en donde se le mostrarán experiencias de vida dentro de un programa de ordenador de inmersión total que funciona ya sea por manipulación sensorial externa o por estimulación directa al córtex cerebral por medio de ondas electromagnéticas. Esta última manera es la más extensa, dejando a la primera solo como apoyo adicional. La implantación de recuerdos por estimulación cortical es más eficiente porque el volumen de experiencias e información es muy elevado y desde el punto de atención del individuo dentro de la inmersión, y siendo que el tiempo es relativo a cada conciencia, en una sola sesión de estímulo pueden programarle varios años, si no es que décadas, de experiencias de vida. Una hora en el laboratorio puede equivaler a 10 años de vida para el sujeto, como ejemplo. En muchos lugares en el Internet se habla de que son capaces de bajar a un pendrive toda la conciencia de una persona para luego pasarla a otra persona contenedor con miras a evadir la muerte, por ejemplo. Esto no es posible porque es una vez más ciencia reduccionista, materialista y determinista. El atma o el alma no se puede contener ni mucho menos se puede bajar o comprimir en un pendrive, por más grande o avanzado que éste sea,
porque el Atma es una señal de la fuente siendo la fuente misma y comprende la conciencia colectiva unificada holográficamente de todo el universo. No cabría ni en una cantidad infinita de pendrives, además de que es algo siempre cambiante, nunca estático. La segunda manera como funcionan los clones es mediante una señal IA de ordenador proveniente de una central. Los clones funcionan de ambas maneras al mismo tiempo, complementándose entre sí. Cuando un programa interno de uno no contiene la respuesta correcta o la reacción deseada, este accede a la señal del ordenador IA central. Aunque estos clones sí aprenden nuevas cosas con el paso del tiempo y de las experiencias, esto es de naturaleza limitada, por ende, los clones tienen interactividad limitada. La señal que controla a los clones es transmitida por la red de telefonía celular y otros transmisores de alta energía puestos en puntos clave alrededor del mundo. Esta señal es emitida y controlada por la supercomputadora llamada Reina Roja, que si bien tiene su posición central dentro del DUM debajo del aeropuerto nuevo de Denver, esta tiene otros nodos subordinados en otros DUM por todo el mundo que funcionan de manera independiente pero siempre coordinados por la Reina Roja o central. Estos nodos subordinados también tienen sus propios nombres. La influencia de la Reina Roja es de tal magnitud que cualquier ordenador, aparato móvil, televisión smart, celular, tablet, PC, computadora de automóvil, de avión, así como muchos juguetes interactivos o cualquier otro dispositivo conectado al Internet es un nodo de la Reina Roja y le está pasando información en tiempo real. Esto significa que cualquier aparato con Internet es una ventana de acceso de la Reina Roja. Es ya bien conocido que las agencias de espionaje tienen acceso a todos los datos personales que pasen por el Internet. El problema aquí es mucho más grave puesto que la IA de la Reina Roja trabaja de forma independiente, tomando sus propias decisiones y acciones sin control alguno de un ser humano. La Reina Roja tiene bajo su control de manera totalmente autónoma, no solo los clones y sus variantes, sino también robots bélicos de alta tecnología fabricados mayormente por DARPA y aviones dron no tripulados, pero sí fuertemente armados. La Reina Roja también puede tomar el control sobre cualquier vehículo computarizado moderno como automóvil, avión, ya sea militar o civil, barco o submarino. Regresando a los clones, se pueden fabricar siendo exactamente iguales a los originales o se pueden modificar de acuerdo con sus necesidades. Esto significa que la edad aparente del clon se puede lograr sin dificultad alguna. Los clones no son perfectos y están plagados de problemas. Al ser fabricados necesitan cierto tiempo para ser formados y también varían de complejidad dependiendo del modelo y de su sofisticación técnica. También pueden fabricar a una persona artificial, no representar a nadie real y ser solo la creación hecha con las especificaciones del fabricante según su propósito y la tarea que realizará. Los clones o personas artificiales más costosos son lo que tardan más en formarse y son también los de mayor sofisticación técnica. Describiré su proceso de formación en otro escrito. Estos clones, si son de políticos, personas de alto nivel o líderes de grandes empresas, los utilizarán para hacer las tareas engorrosas como asistir a mítines, comparecencias y presentaciones en público. Se utilizan para realizar asesinatos, misiones suicidas, cosas como golpes de Estado. Aquí cabe mencionar que son a los clones a los que les va peor, pues son los que sufren toda clase de vejaciones a manos de la población iracunda, mientras que el original ya se le dio la oportunidad de huir. O también ataques a la población en forma de falsas banderas también atribuibles a los MKUltra, aunque no exclusivamente, o sea, se utilizan en los tiroteos en centros comerciales, escuelas y lugares públicos, esto con miras a crear un problema para después venderle la solución a la gente con ingeniería de población en mente. También se están creando y en gran escala, clones de niños y bebés para ser usados en horrendos rituales satanistas a sus dioses arcontes. Se clonan celebridades, hombres y mujeres por igual y son vendidos a las élites como esclavos y esclavas sexuales. Estos clones varían mucho en precio según su perfección y la duración del periodo de formación y se puede decir que es la culminación de la tendencia por utilizar juguetes sexuales. En el caso de los clones basados en personas reales, conservan parte de la personalidad de los originales, pero con un programa extra añadido para hacerlos más complacientes, esto bajo diseño y con especificaciones de sus futuros amos. Estos clones tienden a tener problemas neurológicos graves que se presentan cada vez más y más a menudo. Esto sucede especialmente en los clones más baratos que no se les dio el tiempo adecuado para su gestación. Entre más tiempo de gestación se les dé, mayor será la estabilidad total del clon, aumentando progresivamente su precio. Los más baratos solo funcionarán bien un par de semanas, que es lo que se tardó su gestación inicial.
Estos clones baratos son los que más se utilizan en misiones suicidas y son descartables muchas veces para un solo uso al tener un tiempo de vida muy limitado. Los clones más caros son los que tardan de 3 a 5 meses en ser formados. Aunque todos provienen de la misma tecnología, lo que los aumenta de precio es el que ocupen un contenedor médico por mucho tiempo, limitando la velocidad de la producción. Como existe la manera de acelerar el proceso de formación, a costa de la estabilidad neuronal y total del clon, no tiene ningún caso formar uno estable y duradero si se utilizará para una misión suicida. Los clones estables y más caros tienen un tiempo de vida equivalente a la expectativa de vida de la persona original, especialmente tomando en cuenta la edad aparente con la cual fue formado un clon en específico. En cuanto a los clones hechos para esclavitud sexual, los más baratos varían entre $20.000 y $50.000 americanos. De ahí subiendo en precio según las especificaciones. Los más caros exceden el $500.000. Todos están disponibles solo para las élites y tienen ya infinidad de modelos a escoger. El público se mantiene completamente en la ignorancia de este tema y bajo control mental de parte de los medios que los hacen creer que, aunque ha habido avances en materia de clonación, no se ha llegado a este punto tan avanzado. También se están fabricando clones perfectos de personas reales con fines de utilizarlos para el trasplante de órganos, ya sea para el servicio de los originales o para terceras personas. La élite les dice esto a través de películas como La Isla, que más bien es un documental, exponiendo esto a la población que simplemente lo toma como ciencia ficción una vez más. En caso de ser clones genéticamente casi iguales a los originales y aunque estén bajo el control de un programa limitado interno y de la señal de la central IA controladora, aún conservan cierta conexión a la fuente o señal admática que recibe el individuo original. La fuerza de esta señal varía de individuo a individuo y puede ser controlada bajo diseño, aumentando o reduciendo la intensidad de la señal desde la central IA. Esto hemos visto que se usa como medio de chantaje en contra de la persona original, por ejemplo, en contra de un artista. Si la persona original no obedece los deseos del cabal y se rebela en su contra, utilizarán su clon aumentando la conexión a la fuente lo más posible, creando una situación de tortura a distancia que la persona original percibirá y sufrirá en gran medida. Se tortura el clon en vez del original. Esto se logra una vez más utilizando el principio de ondas en frecuencias destructivas y constructivas. El problema de los clones en la sociedad humana actual es muy grande y extenso, es a gran escala y aumentando progresivamente, ya llegando a niveles de invasión. Estos clones también forman parte de las llamadas personas falsas de la Matrix, pero no son lo único, pues también existen personas falsas hechas enteramente por la Matrix 3D lunar que son parte del escenario global, como ya decíamos en vídeos anteriores, tema que después trataremos a fondo. Consideren mis palabras como advertencia. Primero, los clones se usaban solo para reemplazar a líderes Illuminati de alto nivel, luego a jefes de Estado y políticos a manera de dobles, después se ha filtrado a personajes como famosos, celebridades y empresarios de alto nivel, especialmente ligados a transnacionales grandes y a líderes de bancos grandes. A medida con la cual la tecnología de clonación se ha perfeccionado, se ha vuelto más accesible para otras personas y sus fines, siempre dentro del marco Illuminati controlado por el cabal, por lo que difícilmente llega esta información a la población en general. Los clones se están filtrando progresivamente a toda la sociedad humana desde los peldaños más altos hacia abajo, paso a manera de invasión silenciosa. Hoy en día cualquier persona del público puede ser abducida por el cabal, ya sea como secuestro tradicional o por una nave militar de alta tecnología al servicio del cabal, generalmente del tipo triangular, ya sea variante TR-3A o TR-3B. Esto generalmente se conoce como abducción del tipo MILAB. Si esta persona es de interés para ellos, por cualquier razón, por ejemplo, si está siendo muy influyente para las masas, será clonada y subsecuentemente reemplazada por su clon. En muchos casos, solo las personas más allegadas a dicha persona clonada se podrán dar cuenta de que algo extraño sucedió. La gente, al no estar consciente de la existencia de este problema, no sabrá del porqué, y si le dicen a una autoridad, ya sea legal o psicológica, que notan extraño a su familiar o conocido, no se les tomará en cuenta, atribuyendo las causas a otros factores. Se les tomará por locos a ellos en el peor de los casos. Ya son muchos los casos de personas que dicen que con quienes viven no es su marido o su esposa, o que su hijo o hija ha cambiado mucho, algunas veces denunciando abiertamente que esos no son sus familiares.
Hay que hacer una nota aquí mencionando que el reemplazo por clonación no es la única manera de explicar el cambio radical que pueda sufrir una persona, pues también hay otros factores como por ejemplo la intervención de entes y arcontes que estén parasitando al individuo en cuestión, o estrés postraumático, síndrome PTSD. Aquí solo me estoy enfocando en el problema de la proliferación de clones artificiales. Lo que agrava más este problema es que el público ignora este problema y su extensión real. Ya se está infiltrando a todos los niveles de la sociedad y en todo el mundo. Esto obedece también a agendas muy oscuras de invasión de inteligencia artificial con miras a asimilación planetaria total. Lo que está controlando todo desde abajo, desde la base, aun por debajo de las razas alien invasoras mayormente de origen sauroide. Esta IA superinvasiva no es de origen terrestre y opera independiente, no necesita ya ningún operador o programador, ha alcanzado ya la independencia y la capacidad de ser autoconsciente, pero carece de toda empatía y solo le interesa el poder absoluto y el control, sobre todo. Esta IA invasiva no terrestre está ya manipulando a toda la IA artificial incluyendo el Internet, haciendo creer a quienes estén controlando la parte artificial que operan para sus propios intereses cuando solo la están ayudando. Aquí entra la agenda de implantación del chip a las personas. Les dicen que es por facilidad de hacer las cosas y por tener sus finanzas y su identidad siempre con ellos, pero lo que poca gente sabe es que dicho chip, que es del tamaño de un arroz, funciona a 2 vías. Esto quiere decir que tanto sirve para que el individuo realice, por ejemplo, sus compras, se identifique en el banco, etc., así como para afectar directamente al individuo portador mismo manipulando sus emociones y su comportamiento con una señal que recibe el chip por medio de la red de telefonía celular. Esto lo hace emitiendo frecuencias que afectan al cerebro y o secreta sustancias psicotrópicas o nanobots a su torrente sanguíneo, obedeciendo a la señal emitida por un controlador externo. Esto con miras a manipular el comportamiento de un individuo específico o inclusive para provocarle una enfermedad, como cáncer o la muerte. Cabe mencionar que los controladores pueden simplemente apagar el chip a distancia impidiendo que el individuo tenga control alguno sobre este. De la misma manera, los móviles modernos del tipo Smart también se están utilizando para el mismo propósito, así como para la manipulación de la población mediante la emisión de energía de frecuencias específicas que concuerdan con las ondas cerebrales de quienes estén dentro de su radio de acción, también provocándoles cambios en su comportamiento, humor, estados de ánimo y problemas neuronales como epilepsias. Por ello es importante mantenerlos alejados, no constantemente cerca de ustedes. Estas funciones pueden ser activadas aún con los móviles apagados. Rehúsen ser implantados con el chip a toda costa. También cabe mencionar que todos los aparatos y artilugios electrónicos del tipo Smart, como los móviles y celulares que también son aparatos de 2 vías que afectan y controlan las reacciones humanas por la emisión de frecuencias específicas, están diseñadas para afectar la corteza cerebral. Esta tecnología ya se está usando a gran escala y se transmite desde las torres GEM mayormente en torres de telefonía celular. Esta tecnología se está aplicando de unos 5 años hacia acá para el control del comportamiento humano. El primer lugar en donde se instaló y comenzó su uso fue en las inmediaciones de la Universidad de Berkeley, California, y ha sido denunciado por un puñado de catedráticos y estudiantes. Ellos han dicho que algunos miembros del campus tienen aplicaciones en sus móviles con los cuales pueden darle la señal a las torres GEM para que ataquen a uno u otro individuo marcado manualmente por los móviles. Esta tecnología también se está utilizando en los estadios deportivos para fomentar una reacción específica colectiva entre los espectadores y también para el control de disturbios en algunas partes del mundo occidental bajo el control del cabal negativo. Por último, esta clase de tecnología también se está implementando a manera de armas exóticas para ser utilizados en campos de batalla. Estas armas pueden modificar el comportamiento del enemigo bajo su radio de influencia provocándole sentimientos de terror o implantándoles ideas que tomarán como propias, que convengan a los poseedores de estas armas de control mental por ondas electromagnéticas específicas. Aquí les digo que por esta razón es importante mantener su frecuencia lo más alto posible para así no ser concordantes con estos sucesos negativos, manteniéndolos alejados de sus experiencias de vida. El segundo transcrito que nos ocupa se titula Las vacunas. El GO negro. El SIDA. Las farmacéuticas.
Esvarú. Mensaje pleyadiano. Esvarú nos cuenta qué son las vacunas, su efecto en la humanidad, el goó negro, el SIDA y la verdadera función de las farmacéuticas. Esta información se publicó el 11 de septiembre de 2018 por Despejando Enigmas, Robert. Las vacunas. El goó negro. El SIDA. Las farmacéuticas. Esvarú. Mensaje pleyadiano. En tu último vídeo preguntaron por las vacunas, y si se deben o no vacunar. Mi respuesta contundente es no. Nunca se vacunen de nada, esto va en contra de su salud. No vacunen niños, es casi como matarlos, es envenenarlos, nada bueno viene de ahí, y los niños sin vacunar están 500 veces más sanos que los vacunados. Si en algo debemos ser controversiales es con esto. Ni para animales. 1. Las enfermedades no funcionan como se les dice ahí. 2. Aún así, lo que está en las vacunas nada tiene que ver con las enfermedades que les dicen, sino que obedecen a otras agendas negativas, todas, por ejemplo, la vacuna contra la polio, tiene polio adentro sí, pero inerte y no hace nada. Es solo para justificar la inyección por si alguien lo lleva al laboratorio. La vacuna triple que les dan a los niños pequeños causa autismo y la vacuna contra el papiloma en las niñas es una inoculación para que les dé papiloma con fines de control de población. Alerta con esto y es mortal en muchos casos. No tengo más palabras para describir esto, sí, y no estoy sola, hay incontables doctores exponiendo esto. Entonces Esvarú, ¿las vacunas son para bajar la frecuencia, en este caso solo a los vacunados? Sí, son para bajar la frecuencia, pero no solamente. Las vacunas tienen un alto contenido de metales pesados, que como ya he explicado antes, son de naturaleza densa o muy baja en oscilaciones por segundo de su estructura atómica molecular, por lo que bajan la frecuencia de todo lo que esté en contacto con ellos o cerca de ellos. También ocasionan efectos tóxicos en donde se destruye la capacidad del cuerpo para desarrollar neuronas nuevas, entre otras cosas. Bajan la frecuencia no solo del niño vacunado, sino de toda la familia al ocasionarles daños colaterales. Como efecto grave en toda la familia al tener un niño con autismo. Afecta a todos y los baja, les drena sus recursos económicos. Los meten en espirales de desesperación y sufrimiento, y esto es por diseño. Las vacunas tienen como principio Louis Pasteur, el que se introduce un microorganismo patógeno, rabia, papiloma, hepatitis, etc. a un cuerpo, pero en estado adormilado o suprimido, en donde se supone que en ese estado no se desarrollará la enfermedad, pero los microorganismos serían los suficientes para ocasionar una reacción inmunológica en el individuo. Pero los microorganismos no funcionan así, como todo lo demás funcionan con frecuencias compatibles. Si alguien tiene las defensas bajas por razones mentales, siempre entonces los microorganismos ya presentes en el cuerpo se salen de control provocando la enfermedad, pero son organismos oportunistas, no invasivos como se les dice, y hablo de todas las enfermedades. Si alguien desarrolla la una o la otra, depende de factores de compatibilidad de frecuencias y circunstancias, todas provocadas por la conciencia misma del individuo en cuestión. Si el virus del papiloma no estaba presente en forma latente en el cuerpo de una niña pequeña, al vacunarla ahora ya lo estará, por ejemplo, y hablo de cuando funcionan bien las vacunas sin efectos secundarios, que siempre los hay por cierto. Entonces son inoculaciones y no funcionan como vacunas y siempre han sido el medio predilecto para los programas de control de población, desde principios del siglo XX por lo menos. La gran pandemia de influenza de 1918 fue provocada, y eran las vacunas que vendían para proteger a la gente lo que los estaba matando. Si vacunas a un individuo contra algo es potencialmente y exponencialmente más probable que desarrolle la enfermedad en cuestión, para la cual la vacuna, se supone, que debería proteger. Si alguien vacunado contra algo, hepatitis B por ejemplo, no lo desarrolla es porque tiene un sistema inmunológico fuerte en ese momento. Está latente sí, como tantas otras enfermedades, pero no se desarrollará hasta que sea compatible con algún suceso negativo como una sobrecarga emocional combinado con una dependencia al alcohol, que en sí provocaría una baja en las defensas enfocadas en el área del hígado, desarrollando hepatitis B como resultado. Si se escuchan esos casos los suprimen, eso es lo primero.
Lo segundo es que los casos se desarrollarán en pocos días u horas después de la vacuna, rara vez después, entrando en el área de excusas médicas de efectos secundarios normales. Ejemplo de esto es la mortalidad alta de niñas al aplicarle la vacuna del papiloma. En el caso de la hepatitis B esto no es tan evidente como en el caso del papiloma o de la influenza. La vacuna de la influenza tiene cerca del 100% de probabilidades de que la persona vacunada sufrirá de influenza en los siguientes días después de la vacuna. O sea, la gente que tiene la vacuna contra Pepe Rojo, ejemplo, ¿por qué no desarrolla Pepe Rojo más adelante si la vacuna fue para provocarlo? Rara vez después porque el cuerpo no está en capacidad de ser compatible en frecuencia y físicamente con la enfermedad, habiendo logrado introducir el patógeno nuevo, introducido por la vacuna dentro de su depósito de enfermedades latentes controladas. Otro problema aquí en menor escala es que no dudo que el principio de Louis Pasteur funcione, pero como en tantos otros casos depende de cada microorganismo patógeno, en donde los virales siempre serán más difíciles de lograr como vacuna en comparación con los de origen bacteriano. Casi siempre ocurre justo después de la vacuna, pero sí ocurre también años después, pero el hecho de que no ocurra no es gracias a la vacuna, es gracias al cuerpo mismo. Tengo el dato de la Tierra, no de nosotras aquí, de que está corroborado por investigadores terrestres compatibles con mi tema aquí, de que las personas y animales no vacunadas son 400 a 500 veces más sanos que la población vacunada. No invento estos datos. También las vacunas provocan el que la persona en cuestión baje la ineficiencia de su sistema inmune, provocando que contraiga enfermedades más fácilmente, enfermedades que nada tienen que ver con la vacuna inicial. Así, por ejemplo, una persona que desde niño se aplicó la triple viral, vacuna, será exponencialmente más vulnerable a todas las demás enfermedades. Así, si a alguien lo vacunan contra el papiloma, entonces será más vulnerable a la hepatitis B y a la influenza, etc. El problema es cuando vas a viajar a un país exótico te hacen poner vacunas. Creo que esto me pasó al entrar a Brasil, no sé qué era, pero me vacunaron con algo. Así es. Nada de vacunas, no funcionan. Mi comentario importante acerca del tema de la salud y de las vacunas es que al nivel más obvio el sistema no desea tener humanos sanos, sino que los desean dependientes de los medicamentos alopáticos por razones de ganancias económicas de las compañías farmacéuticas, eso a nivel bajo. El tema de la salud es muy extenso. Si hablamos de enfermedades podría haber problemas directos, no podemos hablar de cuáles, inclusive, son falsas. Ejemplos de problemas por este tema: el SIDA no existe y solo es una tulpa o egregor creado con control mental. Nadie tiene SIDA, y todos mueren por otras causas. El virus como tal no existe, por lo menos al hablar de que las medicinas alopáticas tradicionales solo lastiman y no sirven para nada. Es algo que sí estamos respaldados por otros canales. Lo del SIDA inexistente también, pero es mucho más controversial para los humanos. Fue creado SIDA, pero no con un tubo de ensayo, fue creado con la maquinaria propagandística y los medios controlados de comunicación masiva. Recuerda que solo desde el punto de vista más convencional, a los que están en el poder, al complejo industrial de la farmacéutica no les interesa mantener a la población sana. Si la gente normal dice, yo nunca podría hacer eso tan cruel como mantener enferma a la población, es verdad, pero esa sería su posición como humanos. Los que están arriba sí lo harían y lo hacen sin culpa ni nada. ¿Quieres decir que no son humanos? ¿No tienen remordimientos de ver a la gente enfermar y sufrir? Muchos parecen humanos, pero adentro hay un ser oscuro. Otros no son humanos con todas las letras. No, ningún remordimiento. Además, el sufrimiento también alimenta a los dioses arcontes que ellos veneran. Si menciono esto de manera más convencional, a manera de si mantienen enferma a la población ganarán más dinero por las medicinas, será verdad y llegará a la mayor parte de la gente que vea el vídeo, pero hay niveles más profundos. En mi opinión, se debe expresar esto de ambas formas, por si alguien lo ve y piensa que esto está muy exagerado, pero si cree en la parte de las ganancias monetarias. Una cosa es Barú, el Go negro negativo, ¿cómo encaja en todo esto? Gracias. De muchas maneras. Está presente en muchas medicinas, por no decir que en todas, porque al programarlo cambia los genes por imposición de frecuencia hacia lo que ellos desean, enfermar, y es causa de muchos cánceres. Y es la forma de crear cáncer artificial de forma arma.
Es lo que se usó en contra del presidente Chávez de Venezuela, es GO negro weaponizado, hecho arma, con el propósito de meter una enfermedad de acción rápida y que no deje rastros. Se lo dieron en una comida, una bebida, algún medicamento. Ahora lo entiendo todo y lo veo más claro después de todo lo que nos has compartido con los vídeos de biología. Gracias. Todo viene al caso. No es información vacía como algunos dicen. ¿Hay alguna forma de neutralizar el GO negro negativo? Sé que con GO negro positivo de la Tierra se podría neutralizar este GO negativo, pero ¿cómo vencerlo? Gracias. La respuesta es difícil de comprender o de creer para la mayoría de los humanos. El GO negro trabaja con energías sutiles, se puede neutralizar con la sola intención de neutralizarlo. Haz que saber que está ahí, dentro del sistema. También hay que hablar del polvo inteligente o nanorobots, nanobots, chips e implantes. Se neutralizan con un EMP o pulso electromagnético. Ataque por todos los lados. Y se pueden hacer en casa y las instrucciones están por todo YouTube. Sí funcionan. Los que están bien hechos. Sí, ataque por todos los lados y aún así los humanos siguen adelante, testimonio de su rudeza. Y pregunto, ¿es posible aceptar el GO negro negativo para después revertir su efecto? El secreto está detrás de la programación del GO negro. Está en sus cristales fractales en forma de cuarzos, muchas veces cuarzos. Al imponerles otra frecuencia específica, estos la tomarán cambiando su agenda, su frecuencia que ellos transmitirán. Sí, se puede reprogramar. El GO negro solo es negativo por la programación que tiene. Al exponer el GO negro negativo al positivo, por ejemplo, este cambia a positivo. Pero como he dicho, al estar el negativo cerca de la superficie y el positivo mayormente en profundidad, no se encuentran. El positivo no neutraliza al negativo por eso. Claro, te entiendo, Svaruu. Es curioso que esta substancia, la sangre de Tiamat, tenga conciencia y actúe junto a la inteligencia artificial de la Reina Roja y los chemtrails. Solo tienen agendas similares. El GO negro de Tiamat son los demás los que lo usan. Te entiendo, Svaruu, solo es. Interesante que también pueda alterar el ADN. He de entender que el GO negro negativo de Tiamat también llegó a otros planetas que están en la quinta densidad, quizás por proximidad. Marte está lleno de GO negro negativo. Sí, llegó a Marte y a Venus por lo menos. ¿Y sus habitantes cómo lo tomaron? Es en sí parte de su propósito el alterar el ADN. Marte estaba ya devastado por la guerra. La llegada del GO negro no fue tomado como algo importante, devastado por la misma guerra que destruyó a Tiamat. La película Matrix lo dice perfectamente. Cualquier persona no real es potencialmente un portal orgánico por donde se filtra o trabaja a través de esa persona, un agente, porque todas las personas no reales son agentes de la Matrix, porque son la Matrix, solo los despiertos se defenderían. El que no tengamos una agenda no lo entienden, porque ellos sí tienen una agenda. Si esconden cosas y mienten, por lo tanto proyectan hacia mí y hacia ustedes su manera de ver las cosas. Quizás se puede enlazar el tema de las vacunas con esta pregunta. Varias personas me preguntan por el SIDA. Una chica me hizo la siguiente pregunta: ¿cómo llevar adelante de la mejor manera un diagnóstico de VIH? Vi un vídeo donde se recomienda no consumir medicamentos y aquí vendría también mi pregunta. Sabemos que el SIDA no existe, pero estos enfermos que nos gobiernan es posible que saquen la vacuna del SIDA, y es aquí donde se puede relacionar esto de las vacunas. También como dijimos que sirven para bajar las frecuencias de los niños y de las niñas. Gracias. ¿Vacuna contra el SIDA? Esto es lo mismo que SIDA para tontos. No veo conveniente publicar mi respuesta para esta chica. Mi respuesta es, no tienes SIDA, eso es un elaborado esquema con agendas multipropósito. Deja de consumir toda medicina contra el SIDA y también todo medicamento en general. Infórmate en línea sobre todo lo que tiene que ver con la falsedad del SIDA. Vive tu vida normalmente y entiende que solo te vendieron una idea basada en falsos análisis de laboratorio. En unos análisis saldrás positiva, en otros hechos en otro lugar saldrás negativa. No tienes nada, aléjate de los medicamentos, de todos ellos.
Sé feliz por estar viva e infórmate sobre nutrición, que daña al cuerpo y que no. Come bien, come sano, solo lo natural para mejorar el sistema inmune. Por lo demás, parece que al sistema le interesa enfermar ya a los humanos cuando son casi recién nacidos, pero los gobiernos, las instituciones obligan a vacunar a la gente. Así es. No casi, desde recién nacidos porque les aplican vacunas en muchos lugares. Hagan todo lo posible para brincarse esas obligaciones. Me acuerdo de las vacunas de la gripe aviar. Otra mentira. Pueden hacer como que se vacunan. Advertencia mía, si llevan a cabo la Agenda de Despoblación, la Agenda 21, lo harán con las vacunas obligatorias. No se olviden de mis palabras. Tienes razón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto ya será el fin para todos. La Agenda 21 funciona de muchas maneras. La mayoría más sutiles, pero las vacunas son su arma directa e invasiva principal, y no es nada nuevo. En 1918 la gran pandemia de gripe, de influenza, fue creada con propósitos de despoblación bajo la financiación de Rockefeller y Wall Street, y fue propagada a través de las vacunas que decían a la gente que los protegerían. ¡Wow! ¿Esa era la llamada gripe española? Ajá, sí, esa exactamente. Como decía yo el otro día, no necesariamente tienen que morir las personas afectadas para que sean las vacunas las que lo causan. Inocularán a una persona sana y fuerte, este sobrevivirá, pero tendrá gripe y le dirán que es normal. Al tener gripe, efectos secundarios normales, dirán contagiará a seres en su alrededor que no serán tan afortunados por ser más débiles que él. 2. Inoculan a la población en un año, y 2 o 3 años más tarde la inoculan de otra cosa y tienen el efecto combinado que ocasiona una enfermedad, o una vacuna contiene el 50% del precursor de una enfermedad y el otro 50% lo darán en los chemtrails. No tiene que estar toda la enfermedad en las vacunas. Hasta luego, Robert. Ok, gracias. Bye. El siguiente transcrito lleva por título Genética. Epigenética aplicada. Genética avanzada. Envejecimiento, Yesbarú se adentra en los entresijos de la genética. Esto fue publicado el 2 de julio de 2019 por Despejando Enigmas, Robert. Genética. Epigenética aplicada. Genética avanzada. Envejecimiento. Los humanos no están limitados genéticamente en ninguna manera. Los genes son una expresión desarrollada por la conciencia, una materialización de una intención. Los genes no son elementos fijos de cuales son víctimas durante sus vidas. Los genes se pueden sobreescribir, se pueden borrar y se pueden desarrollar los nuevos completamente. Responden a estímulos del mundo exterior, o sea desde fuera de la célula que los sostiene. Este estímulo se produce como resultado de la percepción que el sujeto tiene del mundo exterior, y la percepción del sujeto depende de su conciencia y frecuencia de existencia. Ya se ha explicado antes que los genes, el ADN es como una sombra de algo que está arriba. No se puede cambiar genéticamente en laboratorio una especie con alta conexión a la fuente original sin que ésta corrija sus propios genes. No es que no sea cambiado en laboratorio por genetistas, los que sean, al ADN del ser humano. Eso se ha hecho desde siempre y se sigue haciendo hoy en día. Ha sido así por miles y miles de años. Pero siempre regresa al patrón de ADN original automáticamente porque los genes no son algo fijo, se activan y se desactivan e incluso se desarrollan nuevos, se escriben nuevos, de acuerdo a lo necesario. Cuando el ADN se altera agresivamente de manera invasiva, como lo harían en un laboratorio, tiene la tendencia de volver inmediatamente a su configuración original dada por la percepción de conciencia del sujeto propietario.
Esto ocurrirá muy rápido en cuestión de semanas en la quinta densidad. Pero en la Tierra, debido a las propiedades de manifestación lenta de baja densidad, puede llevar más tiempo, aunque depende directamente de cada sujeto. En el peor de los casos, puede tomar una generación antes de volver a la configuración de ADN original. La única manera de hacer que esos cambios artificiales sean permanentes es si el sujeto cambiado está suprimido y mantenido en un estado de alejamiento y de desconexión de la fuente original, o del yo unificado o de su yo superior, como lo deseen nombrar. Y esa es una de las razones más fuertes, si es que no es la más fuerte, para mantener la Matrix por imposición de frecuencias bajas, y también es la razón por la cual los humanos siempre deben permanecer en estado de miedo, de temor, de desesperación y en estado hipnótico de control mental alejado del estado mental alfa que es el creador, el de conexión con lo mentalmente superior, con otros planos, razón por la cual se usa el fluoruro de sodio en grandes cantidades y todo lo que calcifica y por lo tanto aísla la glándula pineal. Así como el uso extendido de fármacos, especialmente los psicotrópicos para suprimir a los individuos especialmente despiertos, también catalogándolos de locos o enfermos mentales con letreros como de esquizofrenia, psicosis, depresión, Asperger, autismo, déficit de atención y demás psicopatías falsas. Para la población normal se le impone el uso no solo de drogas y fármacos de uso médico con daños enormes a sus sistemas por efectos colaterales o secundarios que no son otra cosa más que los verdaderos efectos puestos ahí por ellos bajo la excusa de enmascarar un síntoma. También se les impone socialmente el uso de sustancias dañinas que separan del yo unificado, de la fuente original, y los mantiene muy en el 3D, en lo material, en lo tangible, haciendo que estén siempre dentro de un concepto de la realidad determinista, de víctimas, aceptando solo lo que viene de sus sentidos materiales como cierto. Esto es vivir dentro de una matrix de control mental invasivo que determina que solo existe lo newtoniano. Estas sustancias con el alcohol, el tabaco y el café principalmente. La modificación del genoma humano por medios agresivos en un laboratorio con la intención de mantener a los humanos bajo control y como esclavos destinados a diversos fines, no es necesaria. Todo lo que se debe hacer es controlar mentalmente a la población para que acepte un sistema de creencias que haga que los sujetos mismos cambien su configuración o estructura genética a la que se adapte a los controladores. Esta última afirmación es importante porque es lo que ha estado ocurriendo durante la mayor parte de 12.500 años en la Tierra. Los controladores, sean quienes sean, no deben ser debatidos aquí en este momento, no solo saben esto, sino que lo aplican con dominio. Hacen que la gente crea algo y la gente eventualmente cambiará sus genes. Lleva tiempo, pero son pacientes. Y son pacientes porque su longevidad es muy superior a la de los humanos. Esto funciona contra los humanos porque son incapaces de ver las cosas claramente cuando hay una agenda que involucra cambios lentos pero controlados que involucran a generaciones. Los humanos solo pueden percibir lo que cambia su realidad inmediata, a veces siendo ciegos a los cambios que se les hacen durante el curso de su vida. El cambio es la única constante en el universo, pero eso no significa que todos los cambios sean buenos, y eso no significa que no debas reaccionar a los cambios que te afectan directamente o indirectamente, tanto como especie como a nivel individual. La clase humana no está equipada para ver los intereses en un contexto expandido en cuanto a las cosas que afectan a toda la especie, solo pueden percibir efectivamente los intereses que implican su supervivencia inmediata, con raras excepciones, por supuesto. No es necesario un cambio genético realizado agresivamente en los humanos para alterar y cambiar su genética, solo es necesaria la modificación de la conducta. La imposición de un sistema de creencias como la religión, incluida la ciencia como dogmática, también siendo religión y como resultado, se producirá un cambio genético en la población sujeto en un periodo de tiempo aceptable. ¿Qué tanto va enlazada la genética con la 4D o más arriba? Es total el contacto o el entrelazamiento no solo con la cuarta sino con todas las densidades, al ser parte de un todo, de lo mismo. Si se desconecta o aísla a una persona son sus mismas ideas y creencias de limitación las que proporcionan la estabilidad genética del cambio artificial. Pero no tiene que estar hecho ese cambio en un laboratorio, el mismo cuerpo sigue las instrucciones de la mente por conceptos de epigenética como el Dr. Bruce Lipton lo ha descrito a nivel celular e intracelular a gran detalle. Solo que a él aún le falta decir, supongo que porque no tiene las pruebas aún, porque dudo mucho que no lo ha pensado antes, es que va mucho más allá la epigenética, al grado de explicar la formación entera de todo el ADN y por lo tanto del individuo y de la especie en total. La mente y la conciencia crean al individuo, a su genética y a todos sus rasgos personales a nivel total.
Lo que estoy diciendo es que la epigenética no es solo como la mente y la percepción alteran tu cuerpo a un nivel genético, sino que es así como se construye todo el cuerpo. Los genes se desarrollan como una interpretación, sombra, de lo que estás en un nivel o plano de existencia más allá del que estás percibiendo o viviendo. Cada punto y partícula de materia que conforma tus genes viene como resultado de un patrón de energía, onda estacionaria, proceso de manifestación de concentración directamente como resultado de tu intención enfocada, conciencia y frecuencia. Ver mecánica de manifestación para datos ampliados. Me encanta todo esto. Gracias, Esbarú. Pero tengo una duda. Dijiste, no es que no se ha cambiado el laboratorio por genetistas, los que sean, al ADN del ser humano. Eso se ha hecho desde siempre. ¿Qué se ha hecho desde siempre entonces? ¿Qué es lo que los ETs han cambiado en la genética humana? Es que no han hecho algo en particular, no como lo describen en las tablillas sumerias. Se hace a nivel individual suprimiendo la conexión con el yo superior o fuente original. Se los hace caer en pensamiento de derrota determinista que suprime automáticamente ciertos genes que son los que controlan aspectos como la longevidad. Por ejemplo, no es a nivel laboratorio como hacia la especie entera. Eso se logra más fácilmente con control mental dando por resultado lo mismo pero de manera más práctica y más duradera. Por ejemplo, en todas partes dicen que suprimieron el intelecto superior, la inteligencia y los sentidos extra como la telepatía y la precognición. Suprimieron el laboratorio. Pero el hecho es que eso no es ni posible ni práctico. Esos atributos no están en los genes como algo material, ni es algo en el cerebro, ni es una glándula ni un centro nervioso que desarrolla eso, con la excepción limitada de la glándula pineal. Que no ocasiona ni origina nada de eso, pues solo es un traductor. Esos atributos superiores son del cuerpo astral y del cuerpo energético. Entonces, la única forma de suprimir estos atributos es con control mental, convenciendo a los humanos de que no tienen esas habilidades, de que eso es imposible, de que eso es de risa. Entonces, aunque tengan eventos telepáticos o de precognición, los humanos están entrenados para ignorar esos episodios. Los toman como otras cosas. O los ignoran completamente, dando paso a la sobrevaloración de la razón y la lógica dominados por su cerebro izquierdo. Ignorando el del derecho. Y con total inhabilidad de poder integrar los datos de ambos en un todo. En este sentido, los humanos no están suprimidos ni limitados, solo están lavados del cerebro. Gracias. ¿Entonces los ETs positivos nunca han intentado ningún cambio genético? Sí, Gosia, y lo hacen todo el tiempo, pero con miras a otras cosas. Como la adaptación de un cuerpo de una madre para que pueda soportar la presencia de un ser de alta frecuencia, semilla estelar, que de otra forma podría ocasionarle serios peligros a su salud, problemas neurológicos, por ejemplo, que son los más usuales. Por la disonancia de frecuencias entre la madre y el bebé nonato semilla estelar. Desde el punto de vista de la raza humana, cada persona es en sí un cambio genético a la especie. Otras razones serían el abducir a una persona para devolverle la salud dañada por el 3D ya que aún no ha cumplido con su misión o plan de vida. Eso también es manipulación genética. ¿Por qué tanto interés en hacernos creer que nos manipularon en un laboratorio o venimos de un mono o nos hibridaron de un mono? Porque en el momento en el que descubren que no están limitados, subirá su conciencia y se liberarán de la ilusión de la Matrix. Tendrán todas sus habilidades, se darán cuenta de todo lo que ocurre y por lo tanto se acabará la Matrix. Los monos son una especie, los humanos otra. No hay evolución darwiniana. Tampoco hay creacionismo teológico. Es otra cosa más complicada. El punto clave aquí es que no se necesitan cambios genéticos agresivos en laboratorio, solo se necesita cambiar la percepción del individuo así como sus ideas y creencias para que de forma natural éste cambie su estructura genética y por lo tanto la forma o los atributos de su cuerpo, de acuerdo a lo previamente planeado por los controladores. Esto es epigenética aplicada. ¿Con el control mental qué parte de la genética se cambia? ¿Hay alguna parte en concreto que es la que se altera? El control mental tiene el potencial de cambiar toda la genética, cada aspecto de esta. Para cambiar un aspecto en particular, solo se necesita estudiar qué comportamiento, qué ideas, conceptos y creencias son las que influirían sobre un gen en particular, pero rara vez, si acaso, se habla de alterar un solo gen para que
Se alteran grupos o segmentos de genes interrelacionados que en el final darán el resultado que se busca, desde el punto de vista de los controladores. ¿Se puede cambiar toda la genética? ¿O solo una parte? Solo hace falta cambiar la mentalidad del individuo, su percepción, sus conceptos de lo que es y no es real. En los años 90 en Estados Unidos se realizó un experimento que acabó clasificado y no se divulgó al público como fue, solo alterado y suprimido, sin embargo me han llegado a mí los datos. Se tomó un grupo de personas mayores y se les aisló en una comunidad hecha como, o estructurada como un pueblo, o ciudad pequeña aislada del mundo externo pero ambientada como en los años 50. Todas las personas mayores tenían más de 80 años de edad. El pueblo que se usó fue uno de esos que se utilizarían para las pruebas atómicas en los años 50, evidentemente nunca se usó. Todo era como estaba en los años 50. Los autos, la comida, la música, hasta las estaciones de radio. Ambientado todo como en 1955. Al pasar las semanas todos estaban rejuvenecidos y sus dolencias estaban mayormente desapareciendo. Al cabo de 3 meses todos estaban caminando energéticamente sin bastones ni caminadoras. A los 6 meses todos presentaban una estructura física corporal de por lo menos 10 a 20 años más joven, en algunos casos hasta 25 años más joven. Todo está en la mente. Esos ancianos mentalmente estaban de regreso en 1955 y sus cuerpos, su genética hacía lo mejor posible por adaptarse a la percepción de la mente. Ellos estaban inmersos completamente en un estímulo completamente de acuerdo a la idea 1955. Ellos aún estaban en los 90. Pero por percepción. No lo estaban de vuelta en 1955. Se dice que los telómeros genéticos se acortan cada año. Se dice en la Tierra por su ciencia dogmática, que estos telómeros se acortan cada año y son los responsables de la edad o de envejecer. Por la ciencia humana de lo conspiranoico y del mundo del misterio, igual de dogmático que la ciencia aceptada por cierto. Se dice que es ahí en donde los Anunnaki han cortado, o modificado el genoma humano para acortar el periodo o rango de vida, cuántos años el ser humano puede vivir. Esto es falso. La longitud de la vida, incluyendo la humana, depende de factores de conciencia externa, no de genética. Esto es mentalidad materialista determinista y simplemente no es aceptado ni reconocido como verdadero por la ciencia de otras razas de las que ustedes llaman estelares. La razón por la cual los telómeros se acortan con los años es como consecuencia de la idea de que se está envejeciendo, no es la causa, es un síntoma, no una causa. Los genes, por lo tanto los telómeros, no funcionan como una mala copia de una copia de una copia que acaba degradando la nitidez del original. No estáis copiando música de un audiocassette de los años 70. Porque esa es por lo menos una de las explicaciones que han dado, que se envejece porque las células se copian al ser reemplazadas por otras nuevas, como parte del proceso normal de regeneración corporal, y que durante el proceso se pierden datos por el acortamiento de los telómeros, resultando en células deficientes que sumadas dan como resultado final una persona envejecida y anciana. Los genes se pueden ir replicando con total nitidez y fiabilidad de manera virtualmente infinita. Pero dicen que la vida humana se está alargando ahora. Antes el promedio era 40. Eso he escuchado. ¿Qué opinas de esto? Eso es expectativa de vida. Obedece a otras cosas que nada tienen que ver con la longitud final del ser humano, que es alrededor de los 85 a 90 años, aunque hay datos que alegan que 120 años es lo correcto a vivir por diseño. También al fenómeno del envejecimiento le debemos agregar factores ambientales y tóxicos que también influyen en el resultado final. Factores como el ambiente hostil, el estrés, cortisol, la comida envenenada por GMOs y por químicos. La gravedad alta de la Tierra, porque el ser humano fue diseñado para una gravedad del 80% de la terrestre. Esto influye directamente en los cartílagos y en los huesos, así como en la piel y demás órganos internos. ¿Qué influencia más? ¿Control mental y creencias son los factores que mencionas? En cuanto al envejecimiento, todo influye, pero los factores ambientales dependiendo de estos pasan a un lejano segundo lugar después del estado de la percepción, conciencia del individuo. Esbarú, tal vez puedes explicar un poco sobre cómo sobreescribir la genética con la conciencia. Porque has dicho que el inconsciente colectivo afecta la genética también. Entonces, ¿cómo sobreescribir la genética que se manifiesta a base de creencias limitadas colectivas?
Sobrescribe la genética porque son percepciones, son el mundo exterior en el que vive el individuo. Las percepciones y las experiencias le dan el marco de creencias que en sí forman la conciencia y la frecuencia individual. Esto es lo que naturalmente modifica o sobrescribe los genes de dicho individuo. No se necesita modificar una especie como la humana así en laboratorio, si hay una manera más efectiva y fácil de hacer que tengan el comportamiento deseado, es la aplicación del control mental y la ingeniería de población. Perdona, dijiste, las percepciones y las experiencias le dan el marco de creencias que en sí forman la conciencia y la frecuencia individual. Si mi percepción y experiencia es de mis padres que están envejeciéndose, pues esto me da mis creencias, se envejece. ¿Cómo sobrescribir esto teniendo las experiencias alrededor que solo validan el envejecimiento? Veo la gente vieja. Esto percibo y esta es la experiencia que tengo. Esto me da marco de creencia, que después solo validará más envejecimiento. El bucle. ¿Cómo salir del bucle y sobrescribir esto? Por eso sigues envejeciendo. Si vieras a todos a tu alrededor no envejeciendo, ¿por qué lo harías tú? Eso que describes es parte de la Matrix, el cómo te afecta aún con conciencia alta. Aún así, si puedes combatir eso personalmente. Entendiendo que el que veas envejecer a otras personas, no significa que tú también lo haces o harás. Tú envejeces porque estás convencido de que debes envejecer. No es suficiente cambiar tu mentalidad, ayuda, pero en 3D debes aceptar que tu cuerpo funciona como algo aparte de ti debido a la sopa de baja frecuencia y densidad en las que vives. Esto significa que tu cuerpo no está bien sincronizado con tu conciencia. Y esto se debe a que nos guste o no, eso es parte de lo que define la densidad 3D, tu aparente separación de la fuente. Tu cuerpo funciona como tu inconsciente porque es tu inconsciente. Entonces está reaccionando con un conjunto, o un programa anterior al conjunto, que es lo que te mantiene en una mentalidad determinista, ya que no ves ningún cambio inmediato o a corto plazo en tu cuerpo, incluso a pesar de tus esfuerzos por elevar tu frecuencia y tu conciencia, así como tu conexión a la fuente. Debes tratar tu cuerpo como tu inconsciente con la intención directa o el cambio de un programa. Y una de las herramientas más efectivas para hacerlo es la repetición. Todo es control mental. Los humanos no están modificados. Las tablillas sumerias son para control mental. Las validan porque otras civilizaciones que supuestamente no tenían contacto con Sumeria también dicen más o menos lo mismo, como el Popol Vuh, pero se les olvida algo, sí que tenían contacto y en todo el mundo, es la misma agenda, imponer la idea de que están limitados. Eso es falso. Si hay más humanos afuera y son iguales. No fueron creados mucho menos en la Tierra. Gracias, Esbarú. Este tema es uno de los más importantes a transmitir a la gente, así que muchas gracias por aclararlo también. Gracias a ustedes y hasta mañana. Y nos quedamos sin tiempo para más. En el programa siguiente continuaremos genética y epigenética y comenzaremos a hablar del tiempo y no me refiero a la meteorología. Espero que esta información haya despertado tu curiosidad tanto como lo hizo conmigo. Que todo esto sirva no solo para saber que no estamos solos como nos están haciendo creer, sino que sea el motor que impulse una sed de conocimientos que den lugar a una mayor expansión del alma.